y los presentes en la clase son las 7:01 de la noche aquí en el área de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Este es el libro que utilizamos, esta es la portada del libro, esta es la parte atrás del libro. Y aquí están los 3 años de clase que damos en este curso, que los dividimos en años. En otras palabras, las personas dan el primer año y se gradúan, el segundo año y se gradúan, y el tercer año se gradúan con un certificado de excelencia otorgado por el ministerio World Mission Maranatha o Misión Mundial Maranatha. Así que esas personas que nos están viendo, la clase que vamos a dar hoy está en la página 109 de este libro, y otra vez aquí hay 3 años de clase. Usted puede obtener este libro, Seminario Teológico Práctico, la parte de atrás, lo puede obtener en Amazon, en eBay, en cualquier parte del mundo. Así que esos que nos están viendo en Latinoamérica, algunas veces me preguntan si allá lo pueden conseguir. Sí lo pueden conseguir. Búsquese una persona, muchas personas ya adultas como yo, no sabemos cómo a lo mejor comprar cosas en eBay ni en Amazon, pero yo te aseguro que tu nieto sabe. Eso te lo aseguro. Y si no, la esposa de tu hijo, de seguro ella va a saber. ¿Ves? Así que alguien que te ayude, y usted puede conseguir el libro, si no lo puede ordenar directamente de nosotros. Aquí en los Estados Unidos sí lo puede ordenar directamente de nosotros, y en la pantalla le va a salir la información cómo usted puede lograr eso. Así que hoy empezamos en la página 109. Hemos estado estudiando diferentes religiones. Ya estudiamos la religión de los Testigos de Jehová, estudiamos los mormones, estudiamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y vimos las diferencias que existen entre ellos y nosotros los evangélicos. ¿Quiénes son evangélicos? Bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales de todo tipo. Y hay diferencias muy importantes doctrinales entre estos que he mencionado, entre, en otras palabras, los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del Séptimo Día y todos los que entramos bajo la sombrilla de evangélicos. También hay cosas en común con ellos. No todo lo que ellos enseñan está en contra de lo que nosotros creemos. Hay diferencias, pero importantes. Bueno, ya hemos dado esas clases, usted las puede conseguir en YouTube. Hoy vamos a dar una clase donde vamos a estudiar brevemente el concepto de qué pasa después de la muerte. ¿Qué creen las diferentes religiones con relación a esto? Cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Qué creen los ateos de esto? ¿Qué creen, por ejemplo, los que creen en la reencarnación? ¿Qué creen los espiritistas? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué cree? ¿Cómo se cree? ¿Qué creen esas personas que creen en el purgatorio? ¿Qué dice la Biblia de eso? Ahí hay muchas otras creencias. Por ejemplo, está la doctrina del sueño. La vamos a explicar. La doctrina de la aniquilación. Y hay muchísimas creencias con relación a qué pasa cuando pasamos de este mundo al otro. Y por supuesto que creemos nosotros, los cristianos. Así que mientras estaremos examinando lo que algunas de estas creencias, estas religiones creen acerca del más allá, la estaremos comparando con la Biblia, con lo que la palabra del Señor dice. Así que eso que tienen el libro es la página 109 y se titula esta página La muerte. Pero en sí no es solamente la muerte, sino qué pasa más allá. Así que la introducción dice, empezamos por ahí, en su página,
Existen diferentes creencias acerca de lo que pasa después de la muerte. Así que, primero que nada, ¿qué creen los ateos? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que los ateos creen acerca de la muerte, pero bueno, en caso que haya alguien que nos esté viendo o presente en la clase, que no sepa, brevemente, los ateos creen que simplemente se deja de existir. Se deja de existir. Tanto el alma como el cuerpo perecen con la muerte. No hay nada más después de la tumba, ni para el incrédulo, ni para el creyente. Ellos creen que nosotros que creemos en un más allá, estamos equivocados. No hay tal cosa como una vida que solamente queda esta vida y después de esta vida no hay más nada. Bueno, veamos lo que dice la palabra del Señor acerca de eso. Eso que le importe lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, lo tienen en sus notas. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí hay un capítulo, los que estén interesados, que nos estén viendo y en la clase, que estén interesados en abundar más, le hace todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque ahí nos habla acerca de lo que es la resurrección de los muertos y qué pasa con el alma, qué pasa con el espíritu cuando una persona muere. Es un capítulo dedicado a eso. Nosotros vamos a leer algunos versículos salteados. El versículo 12, del 12 al 14 empezamos. Versículo del 12 al 14 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Seguimos leyendo, nos vamos al versículo 19, vamos a leer todo esto y después damos la explicación. Versículo 19 al 24, dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, vaya que eso es básicamente lo que creen los ateos, excepto que ellos no creen en Cristo, no creen en ningún Dios. Pero ¿qué creen ellos? Que solamente se espera en esta vida. Pero aún los que creen en Cristo, si solamente esperan en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Así que aquí empezamos ya con las afirmaciones. La primera de ellas es que está afirmando que Cristo resucitó. Mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús es la primicia de los que durmieron? Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecha. Fíjense que aquí ya me voy a adelantar un poquitito a la doctrina de el sueño, que en algunas partes de la Biblia, cuando habla de las personas que mueren, dice la Escritura que están durmiendo. Y fíjense que aquí lo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En otras palabras, que en algunas partes la Biblia le llama dormir es sinónimo a la muerte, porque está diciendo aquí: mas Cristo ha resucitado de los muertos, que murió. Estamos diciendo aquí, en la Biblia está diciendo que Jesús murió y que resucitó. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces está poniendo de una manera sinónima, equivalente, igual, el término de dormir con referencia cuando una persona muere físicamente. ¿Ves? Eso es muy importante. Así que ya vamos a explicar esta doctrina a más profundidad. Pero con relación a los ateos, hermanos míos, ellos ni siquiera creen que una persona muere y que duerme, sino que deja de existir, simplemente deja de existir.
Vamos a concentrarnos en la doctrina de los ateos, solamente en eso por el momento, y ya después estudiaremos las otras. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que si en el caso de Adán, que nos transmitió una muerte física y una muerte espiritual, si eso tuvo poder, pues más poder tiene lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que si él tuvo poder, Adán, para transmitirnos muerte, Cristo tiene poder para transmitirnos vida. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Así que no sigo hacia adelante ahí en esa porción bíblica, porque ya ahí vamos a entrar acerca del rapto de la iglesia y otras doctrinas. Pero básicamente lo que nos está diciendo la Biblia es que si creemos que Cristo resucitó, pues esa acción de que Dios haya resucitado a Jesús entre los muertos es la prueba, es la evidencia de que usted también va a resucitar. Entonces está en total contraste contra la doctrina de los ateos, que creen que en el sepulcro se termina todo, que no hay más vida más allá. Curioso, porque el que ellos existan es un milagro de Dios. Fue Dios el que le dio la vida a ellos. Y que ellos creen que ese Dios pues nos creó simplemente para vivir aquí en la tierra y aquí morir. Así que está en total contraste con lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien, la doctrina del sueño. La doctrina del sueño. ¿Qué es la doctrina del sueño? ¿Lo ven? Está en sus notas, Números Romanos 2, la división Números Romanos 2 de la página 109 de sus notas. ¿Qué es la doctrina del sueño? Tanto el alma como el cuerpo duerme en la tumba hasta la resurrección. Así que esta doctrina, que la creen los adventistas, los testigos de Jehová, creen esta doctrina del sueño. Ellos creen que tanto el cuerpo como el alma, duermen. Y la persona que ha sido creyente, la persona que ha creído en Dios, cuando muere, no va inmediatamente a la presencia de Dios como creemos nosotros, sino que ellos creen que su cuerpo y su alma quedan en un sueño hasta que venga la resurrección de los muertos. Y cuando venga la resurrección de los muertos, ahí es que ellos van a resucitar. Así que creen en una vida más allá de la muerte, pero que esa vida más allá de la muerte no viene instantáneamente, como nosotros lo creemos. Como creemos que la Biblia enseña, por supuesto lo vamos a leer y lo vamos a tratar de probar con la Escritura. Ves que instantáneamente, cuando una persona muere, su alma y su espíritu, por supuesto que su cuerpo queda aquí en la tierra. Si quieren, podemos decir que ese cuerpo, lo humano, está en un sueño, porque va a resucitar. Podemos decir eso si quieren. Pero lo que es el alma y el espíritu, hay suficiente evidencia en la Biblia de que pasa inmediatamente esa persona identificable, una persona pasa a la vida de más allá, conoce quién fue en la tierra, tiene memoria de lo que fue en la tierra y reconoce en el cielo a las otras personas que estuvieron aquí en la tierra. No es que usted se va a encontrar con su papá y va a decir, ¿y usted quién es? Usted va a saber que es su papá. Hay un reconocimiento. Y existirán la memoria de las cosas de la tierra, pero no habrá dolor. No habrá dolor.
por las cosas que se hicieron. El dolor y la muerte y la enfermedad perderán su existencia. No habrá dolor. Es como pudiéramos decir, a ver, ¿qué ejemplo te estoy? Porque me vienen varias a la misma vez. Y hay veces cuando me vienen así revelaciones a la misma vez, salgo con cosas que después yo digo, ¿y para qué yo dije eso? Pero a ver, ¿cuántos de ustedes han pasado un dolor de muela duro, difícil? Levante la mano, ¿cuántos han pasado? ¿Se recuerdan de ese dolor? Pero ya no tienen dolor. Pues ya se le sacaron la muela, o se le empastaron, o te hicieron un root canal. Pero usted se recuerda cuánto dolió, pero usted no tiene dolor de la muela, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes pasaron en la vida una situación bien dolorosa, bien difícil, y los años han pasado y ahora usted mira para atrás y se ríe de eso? Y dice, pero ¿para qué sufrí tanto? Ve, tiene memoria, pero no tiene dolor. Hay un par de ejemplos, oye, creo que me salieron bien, no salieron tan mal, ¿no? Acerca de lo que es el más allá. Usted se va a recordar de sus familiares, porque lo vemos en la Biblia, en Lucas capítulo 16, la parábola de Lázaro y el hombre rico. ¿Ve? Donde el hombre rico en el infierno se recordaba que tenía 5 hermanos. Se reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro. Sabía que Lázaro era un predicador de la palabra porque le pide a Abraham que mande a Lázaro, el limosnero, a la tierra para que le hable a sus hermanos. ¿Por qué no pidió que mandaran a Elías o a Moisés? Bueno, porque tenía delante a Lázaro y sabía que Lázaro era un predicador de la palabra porque él no quiso oír la palabra. Él no la quiso oír, pero bueno, ahora con relación a lo que estamos enseñando, ahí vemos que hay memoria, que hay reconocimiento, ¿ves? Pero Lázaro ya no está con llagas. Ya está con Abraham, no tiene llagas. No hay perros ahí lamiéndole las llagas. Lo que pasó, lo que aconteció de dolor, de enfermedad y de tristeza en la tierra, dejó de existir, pero la memoria ahí está. Y otra vez hay cosas en la vida que nos han causado tremendo dolor cuando éramos niños, cuando cometimos errores y después pasa el tiempo y algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, hermanos míos, ya nos duelen. Al contrario, analizamos eso como fue y decimos, qué tontería, ¿para qué sufrí tanto? Entonces vemos aquí, hermanos míos, que la doctrina del sueño cree que tanto el alma como el cuerpo, estoy leyendo la nota, duermen en la tumba hasta la resurrección. Eso es lo que creen, en este caso, algunas religiones. Menciono solamente a 2, los testigos de Jehová y los adventistas. Así que la persona entra en un sueño, su alma también, y sí van a vivir una vida más allá, pero cuando sea la resurrección. Hasta ahora no. Así que el creyente no va al paraíso inmediatamente, sino duerme hasta la resurrección. Eso es lo que ellos creen. Nosotros no creemos eso. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Ve? Esta clase es muy importante. Quizás para usted dice, no, pero es que yo he oído eso, yo lo creo, yo no necesito esta clase, pero tarde o temprano usted va a tener a alguien, si usted planea seguir sirviendo al Señor. Va a venir tu niñito, tu nieto, una persona en tu trabajo, y te va a preguntar qué pasa después de la muerte. Y tú le podrás explicar, pero no hay una explicación más saludable y que persuade el alma. No existe una explicación mejor que la que da la palabra de Dios. Entonces estos versículos son importantes porque con este asunto te vas a confrontar
tarde o temprano, si tú estás joven, estás soltero, algún día te vas a casar y algún día vas a tener hijos. Y cuando ese niñito tenga 7 años, 6, 8 años, 9 años, te va a decir, papá, y cuando se muere la gente, ¿para dónde está abuelita? ¿Para dónde está abuelito? Y tú le vas a decir, en el cielo. No te conformes con decirle eso. Siéntalo. Y por lo menos leer un par de versículos bíblicos. ¿Ves? Y mira, mijo, papi te está diciendo que abuelita está en el cielo. Pero nada va a persuadir el alma de ese niño. Y créame, no, porque yo he sido pastor de muchos años. No asumas que el niño no va a entender. Tú no sabes el bien que le vas a hacer en el resto de su vida, porque ahora él va a tener una seguridad de que su propia vida no tiene fin si está en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Noten, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. No partir y que me quede en la tumba, sino partir y en el momento que salimos de este cuerpo, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 4. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que Pablo aquí da esta explicación, ¿verdad? Que nosotros, a lo mejor usted no tiene un apostolado como Pablo, pero sabe que tiene una esposa, tiene hijos, tiene familia. Y en algunos casos el hombre es el proveedor de la casa. Te necesitan tus hijos. Pero también usted necesita a su esposa. Nos necesitamos en esta vida. Pero aquí Dios nos está diciendo que el pasar a la otra es mejor. Ahora, claro, Dios nos ha puesto este sentir de sobrevivir, de desear morir, de desear vivir aquí en la tierra. Porque si no, todo el mundo cometiera suicidio. Porque te van a pasar situaciones en la vida donde tú dices, yo quiero morirme. No es verdad que te quieres morir, porque si dice, hay gente que dice, me quiero morir, ya yo no me quiero morir. Y después empieza a toser, lo llevan para el hospital. Ahí está en el hospital, ay Señor, cúrame de esta enfermedad, quítamela. ¿Ves? Entonces hay momentos que uno dice cosas que en sí no son coherentes, correcto, gracias. Pero la Biblia nos enseña aquí, nos da esta fe, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Así que claramente nos enseña aquí la Escritura que no hay tal cosa como morir y estás en un sueño. Estamos solamente empezando la clase. Solamente hemos leído algunos versículos bíblicos, pero según vamos avanzando, vamos a seguir viendo y viendo más versículos bíblicos que nos muestran que en esta vida no es todo. Y que no termina esta vida y se acabó todo, sino que hay una vida eterna, que esta es temporaria. Y en esta vida Dios nos ha concedido el privilegio de escoger dónde tú quieres pasar la eternidad. Así que vemos esta doctrina acerca de el sueño. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 11, lo tienen en sus notas, para aclarar esta doctrina aún más. Que cuando la Biblia habla de Jesús, algunas veces dice, cuando esta persona durmió, algunas veces está refiriendo a un sueño como lo que conocemos nosotros como sueño, que al otro día te vas a despertar. Pero algunas veces esa palabra sueño en la Biblia tiene que ver con la muerte. Pero ¿por qué entonces dice sueño? Bueno, dice sueño porque el que está diciéndolo es Dios. Y para él nadie muere.
ni siquiera el cuerpo muere para él. Porque él sabe muy bien que el cuerpo va a resucitar, pues por lo tanto Dios lo ve como un sueño. Entonces por eso la Biblia dice eso, pero ahora lo vamos a reconfirmar con la misma escritura, ¿ok? Juan capítulo 11, versículo 11. Versículo 11 y versículo 17 para empezar. Juan capítulo 11, versículo 11. Aquí vemos que Jesús se entera de que Lázaro, el que murió y él resucitó, después de 4 días está muerto, le vienen a avisar que está enfermo. Y en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Sanará. Entonces nos vamos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Nos regresamos al versículo 13. ¿Están ahí conmigo? Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte. Vamos al versículo 12 otra vez. Versículo 11, por favor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte. Así que cuando Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo, ¿a qué se refería? A ver, dígalo en altavoz para que lo capte el micrófono de acá. A la muerte. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. ¿Por qué? Porque para Jesús ni aun el cuerpo muere, porque lo va a resucitar. Si ese cuerpo lo que queda es un grano de ceniza, ahí en ese grano de ceniza está el ADN de la persona. Bueno, usted dirá, pero en la ceniza ya no va a haber ADN. Bueno, fíjate que hoy pueden buscar el ADN de una pestaña tuya. Hoy en día agarran un Q-tip. ¿Cómo se dice Q-tip en español? Un sopo, hisopito, un hisopito, y te lo ponen en la boca, lo meten en un tubito y resulta ser que te dice, usted desciende de la tribu de los apaches por la parte de mamá. Y por la parte de papá, usted desciende de la tribu Macumba de África, pero también desciende de la gente de Irlanda. Todo por un hisopito. Entonces si el hombre puede hacer eso, y recuérdense que eso lleva poco tiempo de descubrirse. ¿Quién iba a decir en el año 1900 que si usted pone un poco de saliva en un tubito de eso, iban a saber quién fue tu tatarabuelo? Vaya, que hay casos de asesinato, casos en la corte que se resuelven por un pedacito de piel, un pedacito de una muela, un poco de saliva. Ahí se dan de cuenta que al que metieron en la cárcel, que lo juzgaron de asesino, resulta ser que no era el asesino, que es otra persona. Porque encontraron una gota de sangre. ¿Quién iba a decir eso, hermano? Entonces, si el hombre ha descubierto esto, ¿usted cree que Dios no pueda saber en un puñadito de ceniza de a dónde vino? Si Él es el creador de todas las cosas. Así que vemos ahí que para Dios nadie muere. No va a haber un ser humano que ha muerto en la tierra que no resucite. Bueno, aquí ya me estoy adelantando a otras doctrinas. Porque hay esta doctrina de la aniquilación, que es lo que vamos a ver próximo, que cree que el creyente va a resucitar. Pero la persona que no es creyente simplemente queda aniquilada.
Pero la Biblia nos enseña a nosotros que habrá juicio delante de Dios de creyentes y de incrédulos. Y la Biblia nos enseña que habrá resurrección de creyentes y de incrédulos. En otras palabras, todo ser que ha nacido en este mundo no está perdido. Para Dios. Para Dios. ¿Quién sabe dónde está el resto de Adán? ¿Quién sabe dónde está el resto de personas que han muerto en un incendio, se lo comió un tiburón? Bueno, déjame decirte, hay alguien que sabe, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe dónde está. No va a haber una sola persona que haya nacido en este mundo que va a dejar de existir. O existe para vida eterna, o existe tristemente para condenación eterna. Todos van a resucitar y todos van a comparecer delante del juicio de Dios. Y bueno, yo sé que lo estoy afirmando ahorita, pero lo vamos a ver en la palabra. ¿Ok? Así que vemos aquí que en el caso de la resurrección de Lázaro, en el libro de Juan capítulo 11, sigamos leyendo algunos otros versículos. El versículo 25, muy tremendo, que dice la Biblia, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me viene a la mente un versículo bíblico donde los saduceos en la Biblia no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían que había ángeles. Los saduceos no creían que había resurrección de muertos. En otras palabras, creían en la aniquilación absoluta. Los saduceos creían los que creen los ateos, que cuando una persona se muere, se acabó. ¿Ok? Que hay un Dios, pero que no hay resurrección. ¿Ok? Así creían los saduceos. Y confrontaron a Cristo y le dieron una parábola. No quiero invertir tiempo recontando la parábola, pero el propósito de ello era probar de que no había resurrección. Y Jesús le citó un versículo bíblico y dice, ¿ustedes no han leído lo que dice la Escritura? Que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios es Dios de vivos. Y no está esto en sus notas, pero me viene a la memoria. Entonces vemos aquí que Jesús, en algunos casos, cuando él hablaba de dormir, por eso es importante ver el contexto, porque algunas partes de la Biblia, cuando habla de dormir, es descansar, pero en otros lugares, cuando habla de los que durmieron, se está refiriendo a los que murieron. Y lo que acabamos de ver aquí en Juan capítulo 11. ¿Por qué? Otra vez, estoy repitiendo mucho esto, pero es importante para que quede claro este punto, porque el que está hablando es Dios. Y para Dios, nadie muere. Y ni aun el cuerpo, aunque hayan pasado 2.000, 3.000, 4.000 años. Mira, el cuerpo de Colón todavía lo están buscando, se supone que esté en la República Dominicana enterrado, pero por un tiempo lo estuvieron buscando. Lo mismo pasó con el cuerpo de Hernán Cortés, que estuvo en España, que estuvo aquí, que estuvo allá, y estuvimos dando vueltas los restos de Hernán Cortés hasta que vinieron a parar a México. Pero a Dios no se le pierde. Nosotros nos perdemos. ¿Ves? Pero a Dios no se le pierde. Cada ser que ha nacido en este mundo. Muy bien. A ver. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, en Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Vamos a ver la otra doctrina, la doctrina de la aniquilación. Ahí usted lo tiene en sus notas. Estamos en la página 109 del libro. Estamos en Números Romanos 3, la división
Números Romanos 3, aniquilación. ¿Qué doctrina es esta? Bueno, esta doctrina enseña, sostiene que solo habrá resurrección de justos. Los injustos dejan de existir o son aniquilados, el infierno no existe. En otras palabras, que cuando una persona que no ha creído muere, simplemente desaparece, queda aniquilada. Muy bien, ¿por qué ellos creen esto? Explicación, ahí usted lo tiene en la nota. Los que así creen argumentan que el alma es mortal. Ellos no creen como nosotros que el alma de cada individuo es eterna. Nosotros creemos que el espíritu es eterno y que el alma es eterna. Ellos solo creen que el espíritu es eterno. Ellos creen que el cuerpo y el alma son mortal. Leamos la nota otra vez. Los que creen así argumentan que el alma es mortal. Para ser eterna, ha de tener el Espíritu de Dios. Si no tiene a Dios, en la muerte deja de existir. Así que ellos creen eso, que tanto el cuerpo como el alma son mortales. Tienen muerte. Y de la única manera que una persona en su alma puede tener vida eterna es recibiendo el Espíritu de Dios. ¿Quiénes creen esto? Los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Ellos creen esta doctrina. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el alma es eterna y el espíritu es eterno y hasta cierto punto el cuerpo también es eterno porque va a resucitar. Así que sí creemos que el cuerpo duerme porque hasta que Dios lo resucite no deja de existir. Deja de existir para nosotros, pero para Dios no deja de existir. Porque si dejara de existir, Él no los puede resucitar. Entonces Dios tiene que saber dónde está ese ADN. Recuérdense que nosotros, espero que esto no suene como una mala palabra, porque yo sé que en Puerto Rico a lo mejor esto es mala palabra, pero no es mala palabra. Recuérdese que usted empezó como un bichito. Ven, El Salvador no es mala palabra porque una vez estaba en un día que tenía libre de las campañas, ya que terminé mis campañas, claro eso, porque cuando yo voy a las campañas, yo no salgo para ningún lugar, yo estoy con Dios metido, a la iglesia, el cuarto y se acabó. Pero después, si tengo un día libre o algo, salgo a pasear y me llaman a pasear por ahí por el centro de El Salvador, donde están todas las tienditas, no era un mall, sino tienditas así, y oigo por ahí dice, tenemos ropa para damas, caballeros y para los bichitos también. Y dije, ¿qué serán los bichitos? ¿Ves? Los niños, que también le llaman cipotes, ¿ok? ¿Ves? Yo sé hablar en lenguas también ya. Tanto viaje aprendido de todos los lugares. Entonces, hermanos, recuérdense que usted era un bichito. Y antes de ser un bichito no existías. Porque esa semilla, estoy buscando la palabra correcta, la hay, pero se me fue. Esa semilla ni existía. Es una fabricación orgánica. ¿Entiende? Antes que el hombre tenga una semilla, esa semilla no existe. ¿Sí o no? Sino que se produce en el momento ayúdenme, nadie se atreve porque estábamos grabando, pero los que no están viendo saben de lo que yo estoy hablando también. Entonces fíjense, primeramente no existe. Segundo, en el momento que hay una unión íntima entre la mujer y el hombre, resulta ser que el bichito que no existía aparece. Y aparece por millones de espermas. Y uno de esos millones de espermas, que fueron tus hermanitos y tus hermanitas, todos querían colarse de entre el óvulo de mamá, que era también una pelotita así que hay que verla con microscópico. Entonces el esperma hace así y penetra
usted, ¿ve? Usted es una elección de Dios. Y todo esto es un proceso divino. Un proceso divino. Así que, así como algunos que no están aquí hoy en la clase, feitos, con sus problemas y todo, una elección de Dios. Toda una creación de Dios aún dentro de nosotros. Porque hay gente que va más allá y dicen, bueno, aún antes de existir, la persona era un espíritu. Era un espíritu en la eternidad de Dios. Y Dios permite que ese espíritu entre dentro del óvulo, el óvulo que ya tiene vida. Se me está yendo todo el vocabulario. Se me troga entre inglés y español, pero busco la palabra aunque sea en Spanglish y no aparece. Entonces, ves que esto es más profundo. Pero lo importante es que todo es una obra de Dios. Todo es una obra de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos míos, que en la doctrina de la aniquilación, ellos creen que el cuerpo y el alma son mortales. Y de la única manera que el alma recibe vida es teniendo el Espíritu de Dios. Entonces esa persona que tiene el Espíritu de Dios califica para resucitar cuando Cristo venga. Que aun cuando muere, vaya que hay una contradicción tremenda. Porque al ellos decir que el alma recibe el Espíritu y entonces tiene vida, luego después mandan esa alma con vida a un sueño. Y dicen que está en un sueño en la tumba hasta que venga la resurrección. Así que hay una contradicción ahí horrible. Porque si creen que el espíritu es el que le da vida al alma, entonces ¿cómo van a creer cuando la persona muera que esa alma que tiene vida está en la tumba y solo va a entrar la vida eterna cuando resucite? No, eso está chocante totalmente, pero así creen, ¿no? Y que la persona que no recibe el Espíritu de Dios, como ellos creen que el alma es mortal, simplemente queda aniquilada, deja de existir. El infierno no existe. Muy bien, vamos a ver en la Biblia qué dice la Escritura, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, para empezar, hay varios versículos de esto. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, ellos, ¿cómo interpretan este versículo? Bueno, todos los que han recibido el Espíritu, entonces todos esos que van a ser salvos van a oír la voz de Dios. Pero el versículo 29 destruye todo esto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que vemos aquí que con este versículo solamente, aunque vamos a ver muchos otros, con este versículo solamente destruye totalmente este concepto de que solo habrá resurrecciones de justos y no de injustos. Hay muchos más, vamos a leer otro más. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12. Nos vamos hasta el último profeta mayor. Daniel capítulo 12. ¿Usted sabe por qué en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores? Vaya, es que los profetas menores eran chaparritos. Es que cuando yo los veo a algunos de ustedes que ya hace una media hora que empezamos la clase y los veo que algunos de ustedes están durmiendo, tengo que soltarle algo simpático, por lo menos, aunque me salga mal. Aunque me salga mal, o se ríe, o por lo menos dice, pastor, pobrecito, al orar por él. ¿Ves? Entonces, el profeta mayor es que los libros tienen más capítulos, más volumen. ¿Ves?
Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. Y los profetas menores tienen menos volúmenes, menos capítulos en la escritura. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que vemos que 500 años antes de Cristo, en el libro de Daniel, ya se reafirma una doctrina que viene desde el libro de Génesis, desde los primeros capítulos de la Biblia, que hay una resurrección de justos y de injustos que tendrán que comparecer delante de Dios. Vamos a ver un poquito más con referencia al asunto de que el alma no es, que el alma es mortal, que el alma no es eterna y que solo es eterna cuando el Espíritu de Dios, cuando la persona tiene el Espíritu de Dios. Hay veces cuando usted me ve así que me voy en blanco es porque estoy hablando de algo y a la misma vez estoy recibiendo un pasaje bíblico, un versículo bíblico, y entonces sigo hablando así como medio despistado, pero no estoy despistado, es que Dios me está dando algo nuevo y fíjese, aquí va, que no está en sus notas, ¿verdad? Para probar que tanto el espíritu como el alma es eterno, ¿ok? Eclesiastés capítulo 12, nos vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, vamos a leer dos versículos bíblicos y después comento, ¿ok? Primero los vamos a leer nada más, ¿ok? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, 600 años antes de Cristo, ¿ok? Se escribe el libro de Eclesiastés. Y yo estoy en Ezequiel. Eclesiastés. Eclesiastés escrito por el rey Salomón. Eclesiastés se escribió 980 años antes de Cristo. 980 años antes de Cristo. Eclesiastés 12:7. Y el polvo, cuando dice el polvo vuelve a la tierra, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? A ver, en alta voz, hermano. A ver, en alta voz todos. ¿A qué se está refiriendo? Al cuerpo. Los hago decir en alta voz porque el micrófono lo tengo yo acá, para que por lo menos se oiga de lejos, pero se oiga. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces vemos aquí que ahí no hay discusión. Sabemos que el espíritu que Dios ha puesto en todo ser humano es eterno, ¿ok? Y vuelve a Dios. Entonces, ¿qué enseñan esta gente? Sí, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma se queda con la carne. Así que el espíritu vuelve a Dios, porque si la persona es creyente, ese espíritu en el día de la resurrección va a hacer que el cuerpo y el alma que están dormidos resucite. Recuérdense, tengo que decir esto porque una persona puede sintonizar en el momento que yo estoy diciendo eso y cambiar y apagar. Mira lo que cree este. Eso es lo que creen ellos. Estas creencias. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando una persona muere, va inmediatamente su alma y su espíritu, porque el alma es donde tú tienes los sentimientos, la memoria, el conocimiento, y vemos claramente en la Escritura que las personas que mueren y están en la presencia de Dios tienen memoria, tienen conocimiento, tienen voz. Ahora nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, al libro de Apocalipsis. Ya vimos que el espíritu se regresa a Dios. Y ahí no hay discusiones o diferencias entre nosotros, y la mayoría de las creencias creen que sí, el espíritu es divino y regresa a Dios, pero la diferencia está en el asunto del alma. Algunos creen que el alma no es eterna, es mortal. Nosotros creemos que el alma es eterna también, que es algo que Dios le da a cada individuo, a cada persona. Apocalipsis capítulo 6, versículo
versículo 9, de 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué dice? Las almas de los que habían muerto. ¿Lo ven ahí? De las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban. Fíjense que hay una diferencia de hablar, gritar y clamar. Y en la Biblia, en muchos lugares, te pone esta palabra para que entendamos que el clamor trae sentimientos. ¿Ves? Cuando una persona está clamando, la Biblia nos está diciendo, lo está haciendo con sentimiento, con pasión. Así que, y clamaban, tienen sentimiento. A gran voz. Bueno, si no tienen cuerpo, y el cuerpo quedó aquí en la tierra, porque vimos en Eclesiastés que el polvo regresa a la tierra de donde Dios lo creó, y que el espíritu regresa a Dios. Entonces, si el cuerpo está en la tierra, ¿cómo es que tienen voz? Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ascendió a los cielos en una nube y que viene en una nube otra vez. Y tiene voz, tiene tanta voz que nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de sueños, a través de una impresión que pone en tu espíritu. Así que aquí vemos las almas de los que habían muerto, que están ¿dónde? En el trono de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Tienen memoria? ¿Saben que hay una tierra? ¿Saben que ellos fueron mártires y los mataron? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿están oyendo? Porque Dios a través de sus ángeles, o el mismo Dios en este caso, el mismo Señor le está hablando y se le dijo, se le dieron vestiduras blancas. Así que, ¿cómo es si son cuerpos espirituales que se le puede poner vestidura blanca? Porque usted no puede poner una vestidura en el aire. Pero fíjense que Jesús no apareció a sus discípulos con cuerpo glorificado desnudo. ¿Cómo lo crucificaron? Desnudo. Pero no aparece desnudo. La Biblia no nos da detalles, pero la gente no está desnudo. No. Algún tipo de vestuario tenía. Bueno, Dios puede vestir espiritualmente como Él quiera. Dice aquí que ropas blancas. Ve, ahora me recuerdo, a ver si me sale bien esta. Me recuerdo que yo tenía en la iglesia una hermana bien, que le gustaba meterse en la escritura y cuestionar todas las cosas. Y un día se me apareció en la oficina diciéndome, y ven acá, hermano, y cuando entremos al cielo, dices que tiene vestiduras blancas. No podré yo pedirle al Señor como una toga, como una vestidura media rosadita. No podré yo. Y hermana, cuando usted está ahí, usted no le va a importar nada de eso. Y se les dieron vestiduras blancas, así que algún tipo de forma humana. ¿Ves? Que Cristo en el libro Apocalipsis aparece con rostro resplandeciente, pero el hijo del hombre, con forma todavía humana. ¿Ves? Alguna forma que parece humana, no es humana, pero parece humana porque tiene ropa. Y se les dijo que descansasen. Se les dijo, oyeron. Y se les está dando una orden que ellos entienden. Fíjate todo lo que puede el alma en el cielo, el alma y el espíritu, las dos cosas juntas. Esto es un cuerpo espiritual con alma. Todavía un poco de tiempo. ¿Saben lo que es tiempo? ¿Saben lo que es medida de tiempo? Ahora, ¿cómo será la medida de tiempo allá en el paraíso? Pues quién sabe, cuando lleguemos allá y nos vamos a enterar. Pero estoy seguro que la medida de tiempo es diferente que aquí. Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos. En otras palabras, Dios sabe cuántos se van a salvar y les está diciendo, mira, ustedes no saben, pero yo sí sé que todavía faltan otros. Así que lo que ustedes nos están pidiendo, hay un razonamiento ahí. Fíjense, todo en unos 2 versículos, porque no creo que tengamos tiempo de meternos en la parábola de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16 para ver todo esto que le estoy expresando aún más detalladamente. Pero se los relato. Ustedes la conocen. Los que nos están viendo, busquen sus Biblias. Lucas capítulo 16. 2 personas, un rico y una persona bien pobre que estaba lleno de llagas. Y Lázaro se sentaba al frente de la casa de este hombre rico que dice la Biblia que todos los días hacía fiesta, todos los días hacía banquete. Y ahí estaba Lázaro el llagoso, que no tenía ni para comprar medicina y la única medicina que tenía era perros que venían a lamer sus llagas. Y los 2 murieron. Y la Biblia dice que cuando murió aquel hombre pobre que no tenía nada, los ángeles de Dios lo vinieron a buscar y los llevaron al seno de Abraham, a un lugar de consolación, dice la Escritura. Y el hombre rico murió y fue al infierno. Y no fue al infierno porque era rico, sino fue al infierno porque en la vida de lo único que se ocupó fue de su riqueza. Y Dios le puso el predicador en la puerta de su casa, con tremendas necesidades. Porque la Biblia dice que Lázaro tenía tanta hambre que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa. De lo que comían los perros que le estaban lamiendo a él, él deseaba. Y el hombre rico pasaba por allí, todos los que se reunían allí pasaban por allí y nadie sentía compasión de llevarle un platito de comida. Mira, Dios se lo puso ahí para que facilito el hombre rico no fuera al infierno como llegó a ir. Todo lo que tenía que hacer era bendecir a Lázaro. Era todo lo que tenía que hacer. Pero como no lo hizo, murieron los 2 y uno fue a la condenación y otro fue a la presencia de Dios. Y allá, en el Hades, la Escritura dice que el Hades, antes de Cristo, era un lugar de los espíritus. Lucas capítulo 16, donde estaba dividido el seno de Abraham y el lugar de condenación, antes de Cristo. Ya después de Cristo esto cambió. Entonces vemos ahí que en el Hades, el hombre rico en el lugar de condenación estaba siendo torturado, o vamos a decir, pagando en un lugar de fuego de tormento. Y desde el Hades vio a Abraham, Dios le permitió que viera a Lázaro y a Abraham en el lugar de consolación, en el seno de Abraham. Y habla con Abraham. Padre Abraham, ¿cómo lo reconoció? Porque Abraham había muerto cientos y cientos de años cuando el hombre rico vivió. ¿Cómo lo reconoció? Eso quiere decir que en el más allá tendremos un nivel de reconocimiento superior al que tenemos aquí. Así que el tatarabuelo que tú no conociste, si es salvo, cuando tú llegas allá, vas a poderlo reconocer. Vas a saber que de ahí viniste tú. Entonces vemos ahí que el hombre rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a la tierra. Y dice, porque tengo 5 hermanos. ¿Tenía memoria? ¿Sabía que tenían hermanos? Mándalo para que les predique y les hable de la palabra de Dios, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero una vez que pasamos de esta vida a la otra, ya usted no puede alterar. Eso es eterno. Es aquí. Por eso fíjese que el que estaba en el infierno entendió eso. Y dijo, que vaya Lázaro a hablarle. Y Abraham le dijo que no, que eso no se podía hacer. Y el hombre rico insiste con Abraham y le dice, mándalo, porque si venga uno que resucita entre los muertos, se van a convertir, le van a creer. Y Abraham le dice, si no crean a Moisés, a los profetas, tampoco creerán, aunque uno resucite de entre los muertos. Fíjate que eso pasa con Cristo. Porque nosotros hablamos de que Cristo resucitó y la gente no cree. Pero fíjense que todos nosotros nos hemos convertido porque creímos la palabra de Dios. Creímos la palabra de Dios. Entonces,
¿Qué está diciendo Abraham? Si no crees la palabra de Dios, no importa cuántos milagros se hagan. ¿Cuánta gente, hermanos míos, no cree la palabra de Dios y ve paralíticos, cancerosos? Mi familia, mi padre, Dios lo sanó de cáncer. De un cáncer que le iban a amputar una pierna. Y desapareció el cáncer. Desapareció. ¿Usted cree que las hermanas, los hermanos de él, los sobrinos de mi padre, que vieron la pelota ahí detrás de la rodilla y que esa pelota desapareció, a punto estuvieron de cortarle la pierna a mi padre? ¿Usted cree que se convirtieron? ¿Sabe lo que me dijo una de mis tías? Mire, a ver, rapidito. Años mi padre tuvo una operación atrás en Tijuana, le sacaron la pelota, le volvió a salir. Acá en el Hospital General, por fin lo mandaron a City of Hope, uno de los hospitales más especializados en cáncer en los Estados Unidos, en el mundo. Creo que tiene el número 10 en el mundo. Y ahí vieron a mi padre, llegaron a la conclusión, esto demoró años, de que había que amputarle la pierna. Le hicieron pruebas de todo tipo, llegó el día de la operación, hermanos. Y el día de la operación, inyectan a mi papá, siempre cuando te van a operar te ponen unas inyecciones como para que te calmes y todo eso. Dentro de la sala de operación, dentro de la sala, a punto de cortarle la pierna, el doctor vio que la pelota que mi padre había tenido, que llevaba un año analizándola, había desaparecido. Dentro del salón de operación, hermano. Mi madre, mientras que estaban haciendo eso, estaba en el pasillo de rodillas. Familiares de nosotros decían, a mi mamá se llama Felicia y le decían Feyo. Ella ve la clase. Hi, mom. Que Dios te bendiga. Happy Mother's Day. Felicidades, mamá. Espero que veas. Yo le digo mami. Le digo viejita. Viejita, espero que estés viendo esto. Confirmando que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y les decían, no quiero decir el nombre de nuestros familiares, levántate, Feyo. Ya, levántate. Mira, a poquito rato sacan a mi padre con una camilla para afuera. Nosotros dijimos, ¿tan rápido fue la operación? Y el doctor, bueno, a las 4 o 5 horas estábamos en el cuarto. Al rato, bueno, la cosa es que mandaron a mi papá para la casa. Ese mismo día lo mandaron para la casa y mi papá estaba en su casa con un chor. Escuchen esto, hermano. Con un chor. Y tenía todavía en la rodilla la marca negra que le habían marcado con un marker donde le iban a cortar arriba de la rodilla. Todavía la tenía. Yo le dije, papi, tú no te vayas a bañar y quitarte esa marca hasta que Dios te la quite. Mi tía que llega ahí y yo le empiezo a decir, ¿vas a creer? ¿Vas a creer? Me dice, los doctores se equivocan mucho. Vaya, si la persona no cree la palabra de Dios, no importa cuántos milagros. No importa cuántos. Démosle un aplauso a Cristo, hermano. A mí no hay nadie que me diga que Dios nos ha hecho un milagro porque he visto tantos tremendos. Entonces vemos aquí, hermanos míos, que en esa parábola son almas. Una que están en la condenación es alma porque tiene razonamiento, porque tiene memoria. Y están en la condenación con algún tipo de cuerpo. Un cuerpo que está sufriendo fuego y no se quema, sino siente el dolor que causa el fuego, pero no se quema. Y conoce a Abraham, que nunca lo había visto en su vida. Y ve a Lázaro, que lo había conocido en el más allá. Así que vemos ahí que ahí hay alma y hay espíritu. Así que estas cosas son tremendas y profundas. No creo que vamos a poder estudiar todo lo que tenemos en la clase, pero ustedes estudienlo de parte de ustedes. Así que seguimos adelante, así en esta doctrina que se llama la aniquilación, donde se cree que solamente van a resucitar los que han creído, pero los que no han creído quedan aniquilados, dejan de existir. Y hemos visto en la Biblia que claramente la Biblia dice que todo ser que ha nacido, todo ser, desde Adán hasta que llegue el día del juicio, va a tener que presentarse delante de Dios y darle cuentas a Dios. Que no hay tal cosa como aniquilación.
Esos ustedes que estén interesados a abundar más en este tema y los que nos estén viendo, en Apocalipsis capítulo 20, no lo voy a leer porque se me está agotando el tiempo, y tenemos otras cosas muy importantes que estudiar. Con Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 15, Apocalipsis 20 del 12 al 15, ahí usted tiene el juicio final. Cómo las 20 van a comparecer. Es más, lo voy a leer rapidito, sin explicar mucho. Apocalipsis 20, 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Fíjese que hay un registro de las cosas que hemos hecho. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No en el libro de la vida, sino en los libros, según sus obras. Así que en los libros, en los registros de Dios, están las obras de los hombres. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Así que no se perdieron. Porque si están en el mar, los familiares no pueden ir a llevarle flores, ni a dar gracias a Dios por la vida de esa persona. Eso se hace si hay una tumba, ¿no? Pero en el mar no se puede hacer eso. Aunque haya echado las cenizas ahí en la orilla, ya no se puede hacer eso. Eso se fue. Pero la Biblia dice que el mar va a dar los muertos. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregarán los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez lo vuelvo a decir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Así que vemos que hay un lago de fuego, que hay un infierno, que los seres humanos van a ser juzgados cada uno por sus obras, y que los que no van a ser juzgados son los que su nombre están inscritos en el libro de la vida. Y los que no, pues Dios va a probar en ese juicio por qué razón van a ir a la eternidad condenados. Así que aquí vemos que la Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos hablan con toda claridad que no se acabó todo en la tumba, sino que Dios en esta vida nos da la oportunidad de aceptar a Cristo y tener vida eterna. Amén. Muy bien, la doctrina de la reencarnación. Y ahora sí que le voy a acelerar aquí a todo lo que falta. Muy importante todo, la reencarnación, el espiritismo, el purgatorio. Todo esto lo voy a tratar de leer lo más rápido posible, ¿ok? Dice, ¿qué creen en la reencarnación? Que el alma, después de la muerte, toma posesión de otro cuerpo. El hinduismo cree que si una persona ha sido buena, se reencarna en otro ser humano. De lo contrario, la reencarnación será en algún tipo de animal, como en una vaca, o en una mosca, o en un caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes sostienen esta creencia dicen que en la otra vida fueron algún rey, reina, un duque, un conquistador, gente muy importante, pero casi nunca que fueron gente sin revelancia. En otras palabras, casi siempre la gente que cree en la reencarnación cree que ellos eran otra persona. Yo en otra vida yo creo que yo fui la reina Isabel de España. ¿Ve? O si no, yo creo en otra vida yo fui el indio Atuey, allá en el Caribe. ¿Ves? Casi siempre tienen un concepto más grande de lo que fueron más grandes. Y me recuerdo de un chiste, pero no se los voy a hacer. Después de la clase, recuérdame después de la clase el chiste de un perrito cubano, un perro cubano que llegó a Miami, ¿ok? Recuérdenme ese chiste cuando termine la clase, porque ahorita no se los quiero decir. ¿Ok? Entonces vemos aquí que ellos creen eso, que la persona se reencarna en otro ser, ya sea si ha sido muy bueno en otro ser humano o si no, en un animal. Hebreos capítulo 9, y como les dije que iba a hacer esto rápido, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9.
versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice así la Escritura. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cada alma que Dios ha creado y cada cuerpo, hermanos, que ha venido a este mundo tendrá que pararse delante de Dios en el día del juicio. Así que se nos da, otra vez lo leo, y de la manera que está establecido, en otra palabra, esto no cambia. Para los hombres, lo estableció Dios así, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que, de acuerdo a las Escrituras, y solamente estoy leyendo un versículo de muchos que hay, de acuerdo a la Escritura, vemos que no hay tal cosa como tu persona, tu alma y tu espíritu, que tu cuerpo muera y ahora tu alma y tu espíritu entre a otro ser. De acuerdo a la Escritura, eso no puede ser. Cada uno de nosotros en esta vida tenemos una sola vida y después de eso tendremos que presentarnos delante de Dios. Muy bien, el espiritismo. ¿Qué cree el espiritismo? Me quedan 15 minutos y quiero ir bien rápido en esto. El espiritismo sostiene que el espíritu de un difunto puede tomar posesión de un cuerpo viviente temporalmente. En la reencarnación, según ellos, es permanente. En otras palabras, el espíritu del alma de uno que vivió ahora entra a vivir en un cuerpo permanentemente y si ha sido bueno otra vez vuelve a reencarnar en otra persona así. Pero en el espiritismo no es así, sino que el espiritismo cree que las almas van a algún lugar y que ellos tienen los medios espiritistas, los que son, no quiero mencionar los títulos de ellos, tienen el poder para hacer que el muerto venga a hablar y venga a revelarle. En otras palabras, que en el momento de la consulta o en el momento de la ceremonia, esa persona, según ellos, tienen el poder de hacer que el alma de tu tío que murió, tu abuelito que murió, a través de ellos convertirse en un canal para que ese muerto hable. Así que ese básicamente es la doctrina de lo que es los espiritistas. Y hay muchos pasajes bíblicos. Voy a citar, a ver, Lucas capítulo 9, un pasaje bíblico que ellos usan, no se crean. Algunos espiritistas estudian la Biblia. Y ellos, fíjense, han estudiado la Biblia y han buscado varios pasajes bíblicos que no tenemos tiempo para estudiarlos todos, pero en Lucas capítulo 9, versículo del 29 en adelante, ellos utilizan esta porción bíblica para mostrarnos a nosotros o a las personas de que es bíblico, de que puede haber un espíritu que habla a través de ellos. Lucas capítulo 9, versículo del 29 al 31. Leo rápidamente. Entre tanto que oraba, Jesús orando, la aparición de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos resplandecientes. ¿Están conmigo ahí? Versículo 30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vaya, esta es otra evidencia de que no se termina todo en la tumba, porque cuando esto está aconteciendo, Jesús todavía no ha resucitado. Así que aquí vemos a Moisés y Elías que habían muerto. Moisés había muerto 1500 años antes de Cristo y Elías había muerto 950 años antes de Cristo. Y ahora aquí aparecen y dice la Biblia, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Así que vemos a Moisés y Elías hablando con Cristo, quienes aparecieron rodeados de gloria. No aparecieron humanamente, sino de gloria. Y hablaban de su partida. ¿Cuál era la partida de Cristo? Su muerte,
su resurrección, su ascensión. Así que antes que aconteciera, ellos lo sabían. Estaban dialogando de eso. Pues claro, están en el Antiguo Testamento. Y estos eran profetas de Dios. Y muestra bien claro aquí que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Así quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que no quiero seguirle en este pasaje, pero aquí vemos a dos personas que uno había muerto 1500 años y el otro 1950 años antes de Cristo, y ahora aparecen. Y lo curioso es que Pedro los reconoce. Pedro los reconoce, sigo leyendo, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Y cómo sabía él que eran Moisés y Elías? Se había muerto 1500 años y 1950 años. Bueno, la Biblia no nos dice toda la conversación que tuvieron, sino nos da una esencia de la conversación, y en esa conversación seguro que el Señor mencionó que era Elías y que era Moisés, porque si no Pedro no hubiera sabido. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Versículo 35, y vino una voz del cielo desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, ya ustedes vieron a Moisés, ya ustedes oyeron a Elías, pero desde ahora por delante van a seguir oyéndolos a ellos, pero van a oír a mi hijo. ¿Ven? Entonces vemos aquí que los espiritistas dicen: ven, como que sí los espíritus aparecen. Y ellos utilizan esto. Pero vamos a ver, vamos a ir a Romanos 14:9 para explicar esto. Romanos 14:9. Y dice así la Escritura: porque Cristo, Romanos 14:9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Quién es el Señor de los muertos y de los que viven? Exactamente, el Señor Jesucristo es el único. En otras palabras, Él es el único que tiene autoridad para hacer que personas, o seres, debo de decir, que están en la presencia de Dios, aparezcan a Él. A Él. Pero ningún espiritista tiene autoridad para esto. Vamos a ver, ahora vámonos a ver las prohibiciones que la Biblia habla acerca de lo que es consultar a los muertos y este tipo de religiones. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio, nos vamos al Antiguo Testamento, capítulo 18. Así que vemos aquí que Elías y Moisés no aparecen porque Pedro quería. Ahora Pedro es espiritista, fíjate. Y porque Pedro quería, apareció Moisés y Elías. No, Moisés y Elías aparecieron porque el Señor le está dando una enseñanza a sus discípulos de que tanto el alma como el espíritu es eterno. Y sobre todo una enseñanza a nosotros. Primero eso. Segundo, aparecen porque Cristo, que es el dueño de las almas, de los vivos y de los muertos, quiso que esto aconteciera. En ninguna parte de la Biblia, hermanos míos, vemos este asunto. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver lo que dice la palabra de esto. Deuteronomio capítulo 18. Y hay allá en el Antiguo Testamento algo que yo quería que estudiásemos con cuidado. En 1 Samuel capítulo 28, muchos de ustedes lo conocen, ese pasaje bíblico donde Saúl va a ver un espiritista. Y cuando está ahí con el espiritista, antes de leer estos versículos bíblicos, me quedan 10 minutos. En 1 Samuel 28, del versículo 3 en adelante, Saúl, el rey de Israel,
porque Dios no le hablaba, se va a ver a una divina, una espiritista. Y se sienta ahí. Y entonces la señora espiritista empieza a decir, y empieza a describir lo que está viendo. Y empieza a decir, veo un ser que está vestido así, que viene de esta manera. Y mientras que ella está describiendo, enseguida Saúl salta y dice, ¡es Samuel! Es Samuel, él no vio nada. Ella lo vio. Y luego ella dice, veo dioses. Veo dioses, lo veo en forma como dioses. Ahí ya sabemos que no era Samuel. Porque si Dios hubiera permitido que Samuel apareciera por esas cosas, vamos a decir, Dios es soberano y quiso, así como habló por una mula y como hizo que los piojos de Egipto fueran los que persuadieran a los magos de Faraón. Cosas que Dios hace así, como un pez que se atracó bajo una por 3 días y después lo vomitó. Vamos a suponer que Dios hubiera dicho, bueno, voy a permitir que Samuel, para dar una lección, venga a través de este espiritista. No hubiera aparecido como un Dios. Porque eso está contra la palabra de Dios. Entonces en ese pasaje hay que entender que cuando ella dice Samuel, cuando Saúl dice Samuel, es la opinión de ellos. Cuando la Biblia dice, porque ahí el espíritu empieza a decirle a Saúl, ¿para qué has venido a mí? Si tú has sido desobediente. Y por eso te ha pasado estas cosas. Y el espíritu empieza a hablar como si fuera Samuel. Pero ahí no hay un espíritu que apareció, sino es la mujer la que está hablando, diciendo que es un espíritu. Y por supuesto que es un espíritu caído, un espíritu de demonios que falsifica los seres que han vivido para que las personas sigan creyendo en esto. Porque vemos bien claro que en el caso de la parábola de Lázaro y el hombre rico, Abraham dijo bien claro que Lázaro no podía salir de allí, que nadie podía salir y nadie puede venir del cielo a la tierra a vivir. Una sola persona ha hecho eso, Cristo, más nadie. Así que vemos acá que en 1 Samuel capítulo 28, del versículo 3 en adelante, que el que está hablando ahí es la mujer, ella es la que está diciendo que es Samuel. Saúl se lo cree porque está tan mal con Dios que va a morir. Dios lo va a condenar. Pero miren, para sellar este asunto, vamos a Primera de Crónicas 10:13. Primera de Crónicas 10:13, después regresamos a Deuteronomio. Primera de Crónicas 10:13. Para que veamos que Dios no estaba en esta aparición de Samuel, sino que era una falsificación del enemigo. ¿Ok? Primera de Crónicas 10:13. 10:13. Primera de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Están ahí conmigo? Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que vemos aquí que Dios no estuvo involucrado en esa aparición. Porque si Dios hubiera estado involucrado en esa aparición, Dios no hubiera matado a Saúl. Porque Dios permitió que muriera. Lo dice bien claro aquí. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Dios lo mató. Y dice bien claro aquí, dice, versículo 13, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Así que vemos muy bien que no puede haber sido no puede haber sido Samuel, que Dios lo haya permitido, porque si no, Dios no lo condena. Sino que
se fue a ver una divina y como es de su propia voluntad, decidió ver una divina, pues entonces los demonios, los espíritus inmundos que conocieron a Samuel, que conocieron al abuelito, al tío, al pariente, que saben cosas de los familiares que nadie vio, pero ellos sí vieron, van a revelar, porque la persona decide, hay un espiritista en contra de la palabra de Dios, a usted hacer eso, usted ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y déjame decirle que la mayoría de los casos que yo me he encontrado, no todos, pero la mayoría de los casos que yo me he encontrado de posesión de demonios, han sido personas que han estado en espiritistas, que han consultado muertos, que han trabajado en la Ouija board, que tienen que ver en ese mundo espiritual prohibido. Puedo decirle que el 80% en 50 años que llevo en ministerio, y me ha tocado docenas y docenas y docenas de casos que he orado por personas posesionadas por demonios. El 80%, la raíz es que se metieron voluntariamente, se deleitaron, les gustó estar en una sesión de espiritismo, de brujería, no solamente de espiritismo, hay muchas ramas de esto, de adivinación, de esto. Los demonios utilizan esto. Muy bien, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, del 9 al 13, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego. En otras palabras, secciones espirituales. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Así que vemos aquí en la Escritura, y hay varios versículos bíblicos, en Mateo capítulo 12, me quedan 2 minutos, vamos rápido para allá, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, Mateo capítulo 12, del 43 al 45, vemos aquí lo que pasa con los espíritus inmundos. Dice así, Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Primeramente ya nos está diciendo que es posible que espíritus inmundos entren a los hombres. Y cuando sale, porque ya sé que una persona entra a una iglesia o se pone a leer la Biblia, entra a las cosas espirituales que sacan a los espíritus inmundos. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Mira nomás lo que pensaba ese espíritu inmundo. Se posesionan de algo que no es ellos. Pues claro, el diablo no tiene poder, no tiene ningún problema con posesionarse de algo o poner en el corazón de una persona que se posesione de algo que no es de él. Eso se llama robo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice estos demonios. Entonces dice, habla, razona, volveré a mi casa. Así que aquel cuerpo resulta ser que ese demonio piensa que es su casa. ¿De dónde salí? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Pero está desocupada. En otras palabras, fue una persona que entró a la iglesia, sintió el toque de Dios, oyó la palabra hizo que el espíritu inmundo saliera, pero en vez de aceptar a Cristo, para que esa vida esté llena y ahora el demonio no puede entrar, esa persona tuvo la experiencia con Dios, sintió el toque de Dios, el espíritu inmundo salió corriendo de ahí, pero estaba esperando que saliera del culto nada más para ver si había aceptado a Cristo o no. Porque si acepta a Cristo no está desocupada, está llena, tiene a Cristo en su corazón. Pero aquí vemos que esta persona tuvo una experiencia con Dios, pero no quiso aceptar al Señor y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Sí? La persona está contenta, está alegre, sintió la presencia de Dios,
pero no aceptó al Señor. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que ¿para qué sirve este pasaje bíblico? Para mostrar que hay tal cosa como espíritus y espíritus inmundos. Y que estos espíritus pueden entrar a mediums, espiritistas, adivinos, porque ellos en su voluntad han querido hacer eso, se han prestado para eso, y ahora el enemigo imita a personas que han muerto, pero esas personas no son esas personas, sino que son espíritus inmundos que son eternos, que llevan 5,000 años haciendo a los hombres pecar, que conocen nuestras generaciones pasadas, pueden en una sesión espiritista decirle al familiar cosas que nadie sabe. Cosas que nadie sabe. Y entonces Dios condena eso severamente. Lo vemos con Saúl, cómo quedó condenado por eso. Y lo vemos en la Escritura, que Dios condena en nosotros estarnos metiendo en cosas que Dios ha prohibido. Y sin embargo, las cosas que Dios brinda, como aceptar a Cristo para que reciba. ¿Quieres abundar en el mundo espiritual? Pues recibe el Espíritu Santo. No existe algo más poderoso y más bello que eso. Para que sientas lo divino, para que sientas lo espiritual, para que sientas sin medida lo que Dios dice que puedes recibir, ser lleno y bautizado con el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un aplauso, Señor, en esta noche. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que hemos tenido de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.